Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que domingo a domingo nos regalan su tiempo y muchos de ustedes se ponen en contacto a través de sus comentarios. Les agradecemos profundamente todo su tiempo, toda su dedicación, especialmente el servicio que están dando, construyendo el reino de Dios. Soy Manuel Villalobos Mendoza y créanme que es una gran alegría compartir con ustedes. Recuerden que todo lo que estamos realizando llega hasta sus hogares, a sus oficinas, donde ustedes nos sintonizan por cortesía de los misioneros claretianos de los Estados Unidos y Canadá. Esta reflexión va a ser para el día domingo 13 de abril. Con esto comenzamos nuestra Semana Mayor con el Domingo de Ramos. Una fiesta, pues, que ha quedado en la memoria, ¿verdad? Que hasta de cierta forma se celebra con mucha alegría. El reconocer el mesianismo de Jesús. Aunque les voy a decir que históricamente tiene muchas dificultades también, ¿verdad? Porque recuerden que todas estas narraciones se escriben posteriormente. Entonces, Jesús parece ser que primeramente se miraría a él como un Mesías de tipo davídico que venía a implementar al nuevo Jerusalén, que lo iba otra vez a encumbrar. Parece que estas son las reflexiones que hace la comunidad después de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y todo esto va a estar conectado con la muerte de Jesús. Jesús sabría que lo iban a matar. Y claro, si usted mezcla las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, me va a decir, claro, pues Él era Dios, Él todo lo sabía. Recuerden que la verdad de fe es verdadero Dios, verdadero hombre. Como humano, Jesús tiene que aprender, tiene que discernir, tiene que madurar su fe, tiene que hacer prioridades en su vida. Probablemente Jesús sabía que lo que estaba haciendo estaba molestando a gente, estaba criticando sistemas de poder, se metió con el sistema religioso y como a todos los profetas, era cuestión de tiempo. Jesús sabía que lo iban a matar. Seguramente que él lo sabía, no sabía el cómo, no sabía el dónde, no sabía el cuándo, pero sabía que lo que estaba proponiendo, pues era cuestión de tiempo, se lo iban a eliminar, ¿verdad? Como a los grandes profetas, como a Jeremías. Jesús no fue el primero que ha hablado del templo. Entonces, para esta ocasión, hermanos y hermanas, como se narra toda la pasión del Evangelio según Lucas, pues si les comienzo a leer toda la pasión y se me va a ir el tiempo, entonces voy a agarrar como pequeñas ideas. Primero, entonces, Jesús sabe que lo que Él está proponiendo es cuestión de tiempo, lo van a matar. No sabe el cómo, no sabe el cuándo, no sabe el dónde, sabe el por qué. La comunidad recuerda estos acontecimientos porque les está costando trabajo entender de que haya muerto crucificado como una persona maldecida, como una persona humillada, violentada. Bueno, les invito a leer todo el curso que acabamos de ofrecer del doctor Casas para que vean lo deshonroso que era el motivo de la cruz. Por un lado, los fariseos, los judíos, ven
en la muerte del crucificado, una amenaza al sistema de pureza. Jesús muere como un maldito. Y por otro lado, pues los griegos y los romanos que se están incorporando ven a Jesús como una persona no grata. ¿Por qué? La crucifixión estaba destinada solamente para los blasfemos, los insurrectos. Entonces Jesús muere sin honor. Y lo que vamos a leer el domingo tiene que ver todo con estos acontecimientos. Comienza la primera parte de la comida. Jesús celebra una comida. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús celebra muchísimas comidas, por lo menos 16 comidas podemos contar, o que Jesús está hablando de comidas, o que viene de la comida, o que va a una comida donde Jesús cura, sana, come con todo tipo de gente. La comida lo es todo. Las comidas fue la mejor manera que Jesús encontró para demostrar el amor de Dios, que come con pecadores, con no pecadores, con hombres, con mujeres, con prostitutas, con personas que guardan la ley, con personas que no la guardan. Porque tú eres lo que comes. Y lo más escandaloso de esta primera parte es que a través de la comida Jesús sella una nueva alianza. Una nueva alianza al identificarse con el pan. Y Jesús quiere ser recordado en la comida. Y los 4 verbos que tenemos que enfatizar aquí en esta identificación que Jesús hace es el tomar, el pronunciar la acción de gracias, en partir y repartir. Estos son los 4 verbos que invita a la comunidad a hacer lo que Jesús hizo, ser alimento tomado, bendecido, partido y repartido para que la gente tenga vida. Jesús no quiere ser recordado, fíjense, ni diciendo sermones, ni aprendiéndose versículos. Jesús quiere ser recordado como alimento, como comida. ¿Por qué? Porque la comida es lo que nos sustenta, lo que nos da vida. Y después trae a la memoria toda la alianza. Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Muy probablemente tenga la memoria al profeta Jeremías. Él había dicho: en tiempos venideros sellaré la alianza, una nueva alianza que va a salir desde el corazón. Una alianza que salga desde lo interior. No será como la alianza del Cordero de sangre, sino más va a ser una renovación interior. Y esto es lo que Jesús quiere, una verdadera renovación que venga de lo más profundo. Que el ritual no se quede solamente en lo externo. Y trae también a la memoria, dentro de la comida, el hecho de que una persona lo traicione. Estos eran temas muy típicos también en el mundo bíblico. La comida puede unir, pero también la comida puede ser motivo de división, de traición, de muerte. Muchas comidas acaban siempre en muerte, especialmente en el Evangelio de Marcos. Hay la comida de Juan el Bautista y se acaba con una muerte. Se sirve la cabeza de Juan el Bautista como si él fuera el plato fuerte, ¿verdad? Estos son temas muy, muy queridos. Allá el salmista decía, diciendo el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que después lo va a retomar Jesús. Y luego una de las estrofas dice todos los que vienen a verme fingen su mala intención, me desean lo peor. Dice, se cayó para ya no levantarse. Incluso mi amigo con el cual compartía el pan es el primero que me traiciona. Todo ese motivo los evangelios lo recogen también para
ah, para asociarlo con la experiencia de Jesús, que también en una comida, es cierto que la comida fue motivo de alegría porque unió a la gente, les habló del reino de Dios como el banquete de la vida, el banquete donde todo mundo puede participar, pero también en el banquete hay gente que decide seguir caminos diferentes. Tal es el caso de Judas, que va a ser el que lo va a entregar. Y en el Evangelio de Juan se agudiza esto, porque dice que solamente Juan tiene este detalle, que cuando Judas decidió entregarlo, fue en el preciso momento que se comió el pedazo de pan, y en ese momento le entró Satanás, ¿verdad? A mí lo que me llama mucho la atención y al mismo tiempo me entristece, fíjense, Jesús dice, es uno que está conmigo en la mesa, va a ser entregado, pero hay de ser que lo va a entregar. Y luego Jesús les dice que yo he venido a servir, les revela toda su misión. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Empiezan a discutir sobre quién es el primero. Vean, todavía si Jesús se muere ya quieren el puesto, primeros lugares. No han entendido hasta este momento que la propuesta de Jesús no es primeros lugares. La propuesta de Jesús no es jerarquías, no es crear instituciones bien organizadas, es mostrar el amor desde lo insignificante. Y Jesús les dice, los reyes de las naciones los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no imiten esa manera de gobierno, no jerarquías, no reyes, no personas que ejercen autoridad. Ustedes pórtense como el menor, el que gobierne como el que sirve. Ojalá y entuviéramos esto. Ojalá y volviéramos a esas enseñanzas. Tanto dolor de cabeza nos evitaríamos. Jesús hace toda esta mención dentro de la comida. Después entra otro segmento acerca de la figura de Simón. Recuerden que a estas alturas Simón Pedro, en la tradición sinóptica, especialmente en Mateo, pues es un líder. Y Lucas va también a inclinar su acercamiento, va a favorecer a Pedro, porque muy probablemente estén otras comunidades también con sus líderes, entre ellos los del discípulo amado, la figura de María Magdalena, pero aquí es Simón Pedro que resalta, y Jesús ora por Simón Pedro, para que su fe no se apague. Y cuando recobres la firmeza, y cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. O sea, de alguna manera le está dando el empujoncito aquí Lucas para decir, tú vas a ser el que va a continuar la misión. Y bueno, ahí tienen ya la idea de Pedro. Después, todos esos detalles, viene otro sentido de la misión, con un lenguaje apocalíptico. Se habla ya ahora sí en cuestión que se habla de espada, se habla de defenderse, porque probablemente en el movimiento de Jesús exista gente que esperaba o que creía ver en Jesús los ideales del Mesías davídico, especialmente el grupo de los celotas, de un grupo que eran como los guerrilleros, y parece ser que estos se sintieron atraídos por las palabras de Jesús, ¿verdad? Por eso a la hora del aprendimiento hay personas de los que están con Jesús, que tienen espada, que tienen palos. Entonces es un grupo que sabe que en cualquier momento se pueden llevar al líder, ¿verdad? Y viene todo este sentido de las espadas. Todo esto está haciendo mención probablemente al grupo de Jesús, y también nos puede dar una luz por qué Roma miró a Jesús como un peligro,
porque si está juntándose o si es capaz de su mensaje cautivar, aunque él no lo quiera, a personas que creen que Jesús está predicando que el reino, que Roma va a desaparecer, entonces Roma lo va a callar, lo va a silenciar. Y luego sale otra vez, sale al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene toda una trayectoria apocalíptica, porque es por allí donde va a entrar el Mesías, ¿verdad? El Monte de los Olivos. Cuando venga el Mesías, va a entrar el Mesías por esa puerta, va por el Monte de los Olivos. A Jesús y a Lucas les interesa esta idea porque el Monte de los Olivos va a ser el encuentro de la oración. Recuerden que para Lucas es muy importante presentar a Jesús rezando, y por eso va a ser la idea de oren para que no caigan en la tentación. Se adentra un poquito más, cae de rodillas y llora diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, para que se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Solamente Lucas tiene esta idea, que se le aparece un ángel del cielo que lo animaba en medio de su angustia y oraba con más insistencia y bajaba hasta el suelo con un sudor como de gotas de sangre. Solamente en Lucas encontramos estos detalles. Lucas presenta la muerte de Jesús como la muerte del héroe que muere honradamente. Cada evangelista presenta la muerte de Jesús de una manera muy distinta. Entonces Lucas presenta a Jesús como una persona que está en control, que sabe que lo van a matar, pero es fiel al plan. Y no, dicen en México, no se raja, ¿verdad? Hay toda una interpretación que hace Octavio Paz sobre la rajada. En México dice: no se raja cuando es una persona valerosa, una persona que confronta la situación, ¿verdad? Eso es el sentido que usamos los mexicanos, el que no me sé rajar, no me rajo, aquí estoy, aunque vengan dificultades, aquí estoy. Bueno, Lucas presenta así a Jesús como el que no se raja, el que está enfrente, el que se mantiene firme en la fe, con miedo, con pena y con todo, pero ahí está, sudando gotas de sangre. Viene Jesús otra vez. Ese versículo solamente es propio de Lucas, acuérdense. Entonces no va a tener muchas posibilidades de pertenecer al Jesús histórico, sino más bien ya es al Cristo de la fe. Después viene ya Jesús que levanta a su comunidad, para que no caigan en la tentación, y en ese preciso momento entra Judas y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. El beso en el Medio Oriente es símbolo de la amistad, símbolo del amor. Entre los hombres la gente se besa hasta el día de hoy, es símbolo de cariño, de confianza. También el beso era lo que le daba el discípulo, era la actitud del discípulo al maestro. Entonces nada es sorprendente, ¿verdad? Y bueno, nos gustaría saber más de Judas, pero parece ser que los evangelios utilizan este personaje de diferente manera. Y entonces llega Judas, se le acercó y lo besó. Al darse cuenta los que estaban con él de que le iban a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y bueno, ahí está que uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote. Y Jesús parece que no se va por ese lado de la violencia, ¿verdad? Y parece que Jesús no se resiste a que lo aprendan, se resiste a la manera. Dicen: han salido con espada y palos como a cazar un bandido, porque probablemente la gente lo está considerando como si fuera bandido. Y además recuerden que Jesús en el Evangelio de Lucas muere crucificado solamente en Lucas entre dos bandidos, entre dos malhechores. Y desde aquí comienza la noche de agonía de Jesús. Todo es tinieblas, todo es oscuridad, es el poder de las tinieblas. Y Pedro, que
Había jurado unos minutos antes que no lo iba a abandonar, salió afuera, lloró amargamente. Ya a este momento toda la comunidad discipular se desintegra, hay intentos de seguirlo, pero al final Pedro, ahí esta escena del juicio, ¿verdad? Parece una ironía. A mí me gusta verlo como una ironía, porque justamente Pedro está afuera calentándose, Jesús está dentro, calentándolo. En México también tienen esta expresión para decirle, te voy a dar una calentada, para decir, para golpearte, para violentarte. Pedro está en una fogata y del otro lado está Jesús, que está siendo interrogado por la máxima autoridad, y afuera está Pedro, que es interrogado por una persona que no tiene nada de autoridad, no tiene honor, es una niña, una niña esclava, ni siquiera es una esclava madura, es una paidisque. La paidisque es una muchachita esclava que dice, tú estabas con él. Entonces Pedro, no lo conozco, tú también eres uno de ellos, y nada que reconocen. Y entonces en la fogata Pedro rompe la relación. Hay un simbolismo muy importante. Yo por allí tengo un capítulo en mi primer libro de Cuerpos Abyectos, sobre el fuego, el simbolismo del fuego. Compartir fuego como compartir vida, compartir pan, compartir comida, compartir intimidad. Jesús, que es luz, Jesús, que ha venido a traer fuego para poner a la comunidad en sintonía con Dios, pero aquí Pedro prefiere otro fuego, el de la traición, ¿verdad? Y todo después comienza, toda la noche, el abuso, la vejación de Jesús. Todos estos detalles, ¿verdad?, que comienzan Jesús, que le cubren el rostro. Jesús se convierte en un juego de la burla de la gente que tiene poder, de los soldados, de toda la gente. Los hombres que se sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y tapándole la cara. Le preguntaban, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Viene del juego, en México le llaman la gallina ciega. Ese era un juego muy típico, con tantos medios de comunicación y los teléfonos celulares, seguramente que hasta la gallina ciega se perdió. Eran los jueguitos donde, no sé cómo lo llamen en sus países, si es que existen. Era un jueguito donde a alguien le cubrían, le tapaban los ojos, lo vendaban, y luego esta persona que vendaba, uno le daba vueltas, y él tenía que ir agarrando a alguien, y agarraba a alguien, al que agarraba ya después lo vendaban. Esos juegos, hay historia de estos juegos desde la época antes de Cristo. Entonces el juego que le llamamos nosotros en México, de la gallina ciega. Pero no es un juego, esto es violencia plena, esto es deshumanización total. A Jesús lo golpean como si fuera realmente un costal de entrenamiento. Su cuerpo no tiene la posibilidad de Jesús de defenderse. Y una persona un hombre que no puede contestar el insulto, la violencia, que no puede proteger su cuerpo, sufre el estigma de no ser suficientemente hombre. No solamente está la connotación física de no poder defenderte, sino también el estigma de que no eres lo suficientemente hombre porque permites a otro que te golpee, ¿verdad? Entonces Jesús es violentado, su cuerpo es vejado, y todavía se burlan y le preguntan que qué él haga de profeta, quién te... Y no solamente, viene otra vez el lenguaje injurioso, ¿verdad? El lenguaje injurioso es más peligroso que los golpes.
Y bueno, al otro día lo llevan ante el Sanedrín, y el Sanedrín le pregunta si verdaderamente él es el Mesías, si Jesús es la última vez que va a hablar. Comienza. Jesús no tiene muchas. Retiro es la última vez que va a hablar. No. Habla 3 veces en toda esta trayectoria. Se le escucha sus palabras 3 veces. Pero si ustedes están siguiendo y pongan atención para ver cómo es el narrador que nos está diciendo qué está pasando con el cuerpo de Jesús, como si fuera una cámara. Y tiene sentido ante el abuso. La gente que es violentada, que es abusada, no tiene ganas de hablar, porque el abuso es real. Entonces Jesús entra en toda esta dinámica de ser violentado, vejado, y en 3 ocasiones contesta, esta es una de ellas: si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces Jesús se revela, pero en vez de que sus palabras muevan a darle su fidelidad, prácticamente sus palabras lo condenan. ¿Qué necesidad tenemos de testimonio? Los hemos oído de su propia boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarle diciendo, y vean cómo, entonces aquí, ¿quién será responsable de la muerte de Jesús? Históricamente, ¿quién fue responsable de la muerte de Jesús? Estamos hablando desde el punto de vista de la historia, ¿verdad? Históricamente, bueno, tenemos a Pilato, el poder político de Roma, tenemos a los sumos sacerdotes, al sistema religioso y a la cúpula del poder de los cuantos ricos. Ellos fueron los que orquestaron la muerte del inocente y a ellos se les debería de pedir cuentas, ¿verdad? Después la comunidad, fíjense, después la comunidad va a hacer de ese evento tan deshonroso la manera en que Dios interviene. Y se le va a dar el sentido de que Jesús muere por el perdón de los pecados. Pero en un primer momento Jesús muere porque hay un sistema nefasto que lo mata. Hay un sistema que lo condena. Y ese sistema está representado con el poder político, religioso. Y así son los sistemas para quitar al profeta de enfrente, ¿verdad? La figura que nos da Lucas de Pilato, la verdad que lo trata muy benevolentemente. Muy benevolentemente. Solamente Lucas nos dice que Pilato se lava las manos, solamente nos dice que no encuentra ninguna culpa en este hombre. Es más, incluso quiere hasta soltarlo. Solamente Lucas lo dice esto, y esto no concuerda con la figura que tenemos de Pilato. De Pilato tenemos mucha fuente extrabíblica, los tenemos por los autores romanos, también lo tenemos por lo de Flavio Josefo. ¿Y qué es lo que está entonces Lucas tratando? Lucas trata muy bien, fíjense, a los oficiales romanos, a Pilato, a los procónsules, a los centuriones y a los que tienen algún poder político. Analizando todos estos personajes en la manera en que Lucas trata, comenzando con Pilato y a todos estos, a los centuriones, a los oficiales romanos, da la impresión que Lucas está escribiendo para una comunidad que está en contacto con el mundo urbano. Y a Lucas le interesa demostrar que el movimiento de Jesús no representa ningún peligro al imperio. Que es más, que pueden coexistir. El tiempo que le está tocando vivir a Lucas, a su comunidad, son tiempos difíciles. Y tiene que comenzar a negociar. Siempre hay que negociar. Siempre hay que ceder, hay que ser flexibles. Y yo creo que esto es algo sabio.
Nosotros podemos decir desde ahorita, ay, pero ¿por qué Lucas hizo esto? Bueno, porque no sabemos exactamente cuál era la situación de su comunidad. Nosotros no sabemos cómo actuamos, cómo demostramos nuestra fe en tiempos de guerra, en tiempos de la guerrilla, en tiempos de miedo. Nosotros ahorita bueno, gracias a Dios que no estamos en esa situación de guerra, podemos decir, ay, no, yo haría esto, yo haría lo otro. Pero cuando estás con una situación enfrente de ti, que tienes al oficial, que tienes esto, que tienes al otro, pues entonces tú tienes que demostrar que el movimiento de Jesús no causa ningún problema. Y por eso esta reflexión que se hace de los personajes en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, pues no concuerda con lo que realmente eran. Y bueno, también ahí entra la figura de Herodes, no el grande, Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Esto es mucha coincidencia, ¿verdad? Bueno, se lo llevan a Herodes y dice que desde aquel día se hicieron amigos. Así es la gente, por tal de sacar provecho, se reconcilia Caín y el Abel. No, hombre, que no se hace. Vuelve otra vez a decir, y el pueblo enardecido no quiere que le suelten. Esto de que había la costumbre de soltar a un preso, hay muchas dudas en ello. Parece más bien que tiene un sentido teológico para decir todo el pueblo está enajenado. Seguir a las masas nunca es bueno. La fe en Cristo Jesús tiene que nacer del corazón, una fe madura, una fe que esté apuesta, que esté comprobada, demostrada en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de muerte, en tiempos de persecución, en tiempos de carencia. Porque si es una fe solamente cuando está la euforia, cuando está gente que está contenta o que todo le va bien, como es el caso de la semana anterior donde esta misma turba lo ensalzaba como hosana al que viene, al Hijo de David, ¿verdad? Y ahora todo el grito es crucifícalo, crucifícalo. ¿Y a quién quieren que le suelte? Bueno, aparece la figura de Barrabás. Todo está... esta es otra ironía. Jesús acaba de confesar que Él es el Hijo del hombre, el Hijo de Abba, el Hijo del verdadero Padre, a través de toda la narración. Y el impostor, el Barrabás, le robó la identidad a Jesús. Barrabás significa Bar-Abba, hijo de Abba, pero todo el mundo sabe que es un ladrón. Y para que no haya ninguna duda, Lucas te dice que aquel Barrabás era un ladrón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente prefiere al falso hijo de Dios. Y al verdadero hijo de Dios, justifícale. Bueno, después aparece este detalle de las mujeres de Jerusalén, solamente Lucas lo tiene, y Lucas también es muy especial con las mujeres, siempre las calla, todas las mujeres que aparecen en Lucas están endemoniadas, encorvadas, enfermas, dicen una cosa bonita y Lucas las calla. Por allí una mujer le echó un piropo, habló muy bien, no sé cómo se diga en otros países. Cuando alguien, un halago, Jesús recibe un halago de una mujer que le dice, dichoso los pechos que te amamantaron, la mujer que te dio a luz. Y uno pensaría que Jesús va a decir, ay, muchas gracias porque estás reconociendo la figura de mi madre. ¿Qué es lo que hace? Dichosos más bien los que cumplen la palabra. Siempre, porque esto es Lucas. Lucas juega con esta dinámica de la comunidad. Y bueno, no se le escapa su machismo, ¿verdad? Porque, bueno, al fin y al cabo el evangelio está dentro de una cultura. Aquí también estas mujeres van llorando y Jesús las consuela. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos. Bueno, todo este discursito también apocalíptico, ¿verdad?
y llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí y a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús todavía, a Lucas le corresponde todavía en estos momentos decir todo lo que es su evangelio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es el evangelio del perdón, del amor, de la compasión. Hasta en el último momento Jesús está pidiendo compasión. Y se repartieron sus ropas echándose a suerte. ¿En qué momento lo desnudan? No sabemos. Son muy cuidadosos los evangelios. Porque la desnudez es otro desagravio, es otra violencia al cuerpo, ¿verdad? Y luego vienen todas las burlas, los soldados, toda la gente hace muecas diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Los soldados que le ofrecen vinagre. Fíjense que había una tradición unida a las mujeres de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén eran a veces como una asociación que iban a llevar, a confortar a los crucificados, a consolar a los crucificados. Como el hecho de crucificar a alguien duraba días, semanas, era una muerte cruel, atroz, porque la gente estaba ahí esperando que diera el último suspiro el crucificado. Y entonces a veces se les ofrecía el vinagre como si fuera se me fue la palabra, como cuando le ponen anestesia al cuerpo para que resista más. Para aliviar el dolor, para controlar un poquito el dolor del crucificado. Entonces el vinagre no era tan malo. No sabemos cuál sea la intención, pero sabemos por otros escritos que darle vinagre a un crucificado era para minorar el dolor. Dale un analgésico así para que siga sufriendo más. No lo sabemos si esa sea la intención. Y comienza todo este diálogo con los malhechores. Uno de ellos que se gana el paraíso, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdense que la salvación de Dios en el Evangelio de Lucas comenzó desde el primer capítulo. ¿Se acuerdan allá con los pastores? Hoy les ha nacido en la casa de David, hoy les ha nacido un Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, como que va cerrando su evangelio. La salvación que se ofrece como algo propio de Lucas. Hoy estarás conmigo. Y a la mitad también del evangelio, en la casa de Zaqueo. Baja pronto porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Y después de allí, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En 3 momentitos importantes del evangelio de Lucas, pone estos detallitos de que la salvación que se ofrece es hoy. No espera ni siquiera que muera Jesús, ¿verdad? Y Jesús que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjense, era bien el dramatismo de las tinieblas, todo esto de acuerdo a las profecías. Era ya el mediodía, vinieron las tinieblas sobre la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con fuerte voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vean cómo Jesús en el Evangelio, por algún momento me equivoqué cuando les dije que Jesús solamente hablaba 3 veces, eso es en el Evangelio de Marcos. Aquí habla más de 3 veces. De aquí casi se sacan las 7 palabras que nosotros reflexionamos en el Viernes Santo. Discúlpenme. En el Evangelio de Marcos, desde el arresto hasta la muerte de Jesús, solamente 3 veces abre la boca. No, aquí habla mucho. Porque a Lucas le interesa meter todos los temas de su teología.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerden que el espíritu en el Evangelio de Lucas juega un papel muy importante. Todo mundo está lleno del espíritu. El espíritu se hace presente. María queda llena del espíritu. Zacarías queda lleno del espíritu. Isabel queda llena del espíritu. El Simeón queda lleno del Espíritu, la profetisa Ana queda lleno del Espíritu, Jesús clama lleno del Espíritu, le da gracias a Dios, alaba a Dios. El Evangelio prácticamente, los Hechos de los Apóstoles, es el Evangelio del Espíritu. Así que Jesús, Lucas y ahora Jesús encomienda a este espíritu de vida, vuelve otra vez a su entorno. Y fíjense ya después, y dicho esto, expiró. No dice que murió. Vean los verbos, es importante tenerlos. Expiró, dio el espíritu. Igual Juan va en la misma teología. Y dicho esto, expiró. Es el dar el espíritu con la muerte, con eso como está preparándolo después para el acontecimiento de la resurrección. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo realmente este hombre era justo. Otro de los temas más importantes. Bueno, yo tengo mis reservas en cuestión del centurión. A Lucas le interesa mucho presentar a los personajes, a los militares, a los soldados, al Pilato. Los presenta muy bien. Porque probablemente, les decía, su evangelio está dando o está a su comunidad conviviendo en un contexto urbano donde tiene que demostrar que el movimiento de Jesús no representa ningún peligro al imperio. De lo contrario, el imperio era muy tolerante con las religiones. Regularmente el imperio no se metía con las religiones. Estas ideas de que perseguía a los cristianos y que se comían los leones a todo mundo. En algunas partes nunca hubo una persecución general. Y a veces se les perseguía no por cuestiones religiosas, por prejuicios. Entonces, siempre y cuando el imperio, con las religiones, siempre y cuando no le causara ningún problema, pagaran el impuesto, pues por mí pueden adorar a quien ustedes quieran adorar. Era muy tolerante. Entonces, a Lucas probablemente le interesa decir, bueno, nosotros vamos a hacer como otra religión más que tiene una experiencia única, pero no te presentamos ningún problema, ¿no? Después, todo el mundo se arrepiente, comenzando con el centurión. Y luego, fíjense, aparece la tradición de las mujeres. Se mantenían a distancia las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Las mujeres se mantenían a distancia. Entonces hay todo un movimiento discipular de mujeres que han estado siguiendo a Jesús, acompañándole a través de toda la narrativa del Evangelio y que se han mantenido firmes hasta donde se les ha permitido. Luego entonces estas mujeres que son las testigas oculares son las que nos van a decir cómo es que Jesús murió. Seguramente ellas son la fuente para poder recuperar este momento histórico, porque todos los demás varones se desaparecieron. Y fueron las mujeres y el verbo técnico que lo habían seguido, acolucé, las que habían permanecido. Este es un verbo técnico y solamente se utiliza para las que son discípulas o los que son discípulos. Entonces, estas mujeres han hecho todo su camino discipular desde Galilea y Jesús por lo menos no murió solo. Se llevó la mirada de las mujeres. A través de las mujeres, a través de su mirada, estas hermanas le dijeron, no mueres solo. Aquí estamos contigo. Creemos en tu propuesta de vida. Y bueno, después aparece la figura de José que coloca el cuerpo de Jesús en un sepulcro excavado. Un hombre llamado José que era senador, hombre bueno y honrado. Fíjense,
En los otros evangelios, especialmente Marcos, decía que todo el Sanedrín había estado de acuerdo en darle sentencia. Y después se dieron cuenta de que si todo el Sanedrín estuvo de acuerdo en matarlo, ¿por qué José de Arimatea, que era del miembro del Sanedrín, después va a tener que preocuparse por bajarlo de la cruz, ponerlo en una sábana de lino y buscarle una sepultura? Esto históricamente es un problema fuerte. Yo trato ese capítulo en mi libro de Cuerpos sin órganos. Ustedes pueden seguramente buscarlo en Amazon. La gente de España lo puede conseguir fácilmente. Me imagino que también en América Latina ya está. Entonces, ¿qué simbolismo tiene esto? Pero Lucas, que escribe años más tarde, fíjense cómo cómo edita Marcos. Fíjense, dice: un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, le pone sus adjetivos, no le pone discípulo, que no, entre paréntesis, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos. Entonces, con esto, Lucas, porque es historiador, resuelve el problema en que nos dejó Marcos, ¿verdad? Que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Hasta aquí, fíjense, era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás de examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo a la vuelta. Prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Bueno, hemos hecho todo este recorrido un poquito diferente a como lo hacemos regularmente, solamente para entender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha sido reinterpretada de diferentes maneras. Espero que en este día que celebramos, que comenzamos nuestra Semana Mayor, descubramos en la muerte de Jesús, la muerte de toda la gente que sigue luchando por la justicia, por la verdad, y que también entendamos el poder de Dios que se solidariza con todos sus crucificados de todos los tiempos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y les deseo que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.